Buen día, mi nombre es Manuel Camilo Granados Torres, pertenezco al sexto semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Indígena de México y en esta ocasión estoy presentando ante ustedes el producto final de la asignatura Perspectiva de Género y Mujeres Indígenas impartida por el doctor Francisco Ricardo Ramírez Lugo. Mi producto final es en torno a la igualdad de género y el desarrollo para las personas del colectivo LGBTIIAQ+. Eh, y empiezo con una ligera reflexión que nos dice, el desarrollo sostenible no se puede lograr sin paz y la paz no puede lograrse sin igualdad de género para todos, independientemente de las características sexuales, la identidad de género u orientación sexual que posea cada uno de los individuos. Eh, to- Tomando como ejemplo que muchos grupos vulnerables fueron excluidos del texto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015. Algunos de estos grupos fueron los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transgénero, intersexuales, queer, asexuales, entre otros, porque como sabemos la sexualidad es un espectro que no se ha desarrollado de forma completa. La percepción que cada uno de los individuos tiene en torno a su sexualidad define en gran parte cómo se va a desarrollar en la sociedad. Ya vimos que el género y la sexualidad son conceptos muy diferentes, muy variados y que se desarrollan en múltiples disciplinas y en múltiples saberes, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos en puerta la Agenda 2030, la cual tiene el fin mayor de afirmar que esta omisión no es de ninguna manera una excusa para marginar las necesidades y los derechos del colectivo LGBTIQIA+. En el marco de los esfuerzos nacionales para implementar pues los derechos sociales, los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, no hay que confundirnos en torno a la estadística, los documentos oficiales, las políticas nacionales o políticas públicas. La omisión de las necesidades específicas de personas LGBTIQ en nuestro país, en el mundo, es sorprendente, sobre todo porque contienen una serie de afecciones o ataques a este tipo de colectivos humanos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la aprobación en el estado de Sinaloa el día 14 de junio del matrimonio sobre personas del mismo sexo. Eh, no, fue martes 15 de junio del año 2021, que viene sustentado en una orden judicial para modificar el código familiar y que las personas del mismo sexo obtengan ese derecho. Hubo manifestaciones de grupos pro vida y pro familia donde señalan que, que esto no debe ser considerado un derecho para esos grupos, pero el derecho no te obliga a que tú te cases con una persona de tu mismo sexo. El derecho otorga facultades a los grupos oprimidos. Es por eso la importancia de razonar sobre la equidad de género y la igualdad de género en, en personas de preferencias distintas a las que uno posee.
escogí este tema en torno a esa sustanciación de la norma, a ese arreglo al Código Familiar del Estado de Sinaloa, porque sí es muy necesario. Hubo una lucha encarnizada por parte de los colectivos de género en el Estado de Sinaloa para permitir que este derecho fuera ley. En un momento se les negó, hace aproximadamente 3 años, y ayer ya no fue tanto por imposición, sino por una presión de la Suprema Corte de Justicia, donde se ordena al Honorable Congreso. Y aún así muchos siguen oponiéndose a este tipo de uniones, de imposiciones de la ley. Si bien los objetivos del desarrollo sostenible son importantes para el avance, los derechos de las mujeres y el empoderamiento, también constituyen una oportunidad desaprovechada para ampliar el concepto de inclusión e igualdad, para luchar contra la homofobia y promover tanto la paz como la prosperidad económica para todas las personas, independientemente de las características sexuales, la orientación sexual o la identidad de género. Como lo hemos definido en el desarrollo de las unidades, son conceptos ampliamente diferentes y diversos. Por lo tanto, eh, hay que desarrollar un lenguaje, un desarrollo consciente antiomisión, en el cual, por consecuencia, pues veamos un cambio automático en la realidad, un fuerte movimiento que vaya en la dirección correcta y que simbolice una victoria para la visibilidad, un desarrollo positivo. Todo lo que las personas miembros del colectivo LGBTIQ todavía esperan que suceda en una agenda global para el desarrollo. ¿Por qué? Porque en las legislaciones y tratados internacionales todavía son considerados una especie de minoría o colectivo muy poco desarrollado. Muchos gobiernos se seguirán desarrollando y beneficiando en torno a esta omisión que constituye una exclusión muy grande y muy general en demasiados países, que invisibiliza a estos colectivos humanos y que penaliza a las minorías sexuales. Hay 73 países, de hecho, que penalizan a las personas por quienes son o a quien aman. Muchos de ellos hasta con pena de muerte, como ha sucedido en los países árabes, en los cuales es un delito. Hace pocos meses tuvimos el caso de un hombre que fue decapitado por los mismos hermanos porque no tenía, pues, la preferencia heterosexual. Él buscaba fugarse del país para tener su novio. El rechazo generalizado a hablar acerca de las personas LGBTIQ, pues en los foros públicos, contribuye a profundizar aún más la falta de información sobre los diferentes grupos dentro de esta población, e impide que los gobiernos comprendan las consecuencias que sus servicios y políticas o falta de ellos tienen en sus vidas. Necesitamos promover una agenda de cambio, todos como integrantes de la sociedad y más como estudiantes del derecho, porque más allá, como lo señalaban en las protestas, separar las creencias religiosas de lo que en el derecho le está excluyendo a personas de un libre desarrollo de sus aptitudes o un desarrollo de sus capacidades. Considero muy importante este tema, tanto porque nos permite estudiarlo desde el ámbito, desde las convicciones morales, las convicciones éticas, pero también las convicciones jurídicas. Es un ámbito que profundiza más en cómo estás oprimiendo a un individuo y le estás negando su libre desarrollo, su libre expresión
de género y de las capacidades que esta persona puede aportar en la vida social y en el desarrollo continuo del colectivo humano, sin importar pues su preferencia. Ese es un tema de cada uno de ellos. No significa que toda nuestra sociedad se vaya a transformar. Significa que va a haber una apertura más grande al diálogo, a la conciencia y a la percepción de que nuestra sociedad es muy diversa y está integrado por una gran variedad de individuos. Espero que este video sea informativo y les sirva en gran manera. Muchísimas gracias.